funciones. Bueno, y ahora que ya no es un gobierno en funciones, ¿qué? Ahora dicen que decayó o que será en marzo. En fin, una transparencia alucinante. Es de justicia que no se recorte la financiación de la comunidad autónoma andaluza en 75 millones, mientras que los amigos de Sánchez ven en cientos de millones cómo se les está dando más dinero. ¿Por qué? Pues es de justicia, igual que es de justicia que se pague a Andalucía los 4.000 millones de euros por el déficit de financiación en la comunidad, a nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué pide un frente común de todos los partidos políticos que están aquí hoy? Porque solo queremos que se nos devuelva lo que es nuestro y solo queremos que nos dejen trabajar. Dice usted, pónganse a trabajar, déjennos trabajar, que es distinto. Y que el día 28 de febrero, cuando estemos todos aquí celebrando el Día de la Comunidad Autónoma, que no sea solo ponerse un traje bonito, una buena corbata, que no sea solo izar una bandera, que no sea solo un Viva Andalucía libre, que no sea solo cantar un himno, que sea también, que no sea solo una pose de foto, sino que nuestros vecinos vean cómo defendemos sus intereses. Y sus intereses los estamos defendiendo hoy con esta moción, diciéndole al Partido de la Nación, diciéndole al partido de Pedro Sánchez que no nos bloquee las cuentas en Andalucía. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay cuestiones también que matizar, pero hay una frase que me ha sorprendido oírla dentro de las intervenciones de la portavoz del Grupo Popular, que ha hablado de lealtad institucional. Y creo que esta moción precisamente es la antípoda, lo contrario a lo que se pide de lealtad institucional. Es decir, un gobierno recién creado que empieza a trabajar y que el Partido Popular se dedique a presentar por todos los municipios de Andalucía esta moción tipo para hacerle oposición a un gobierno que está echando a andar y plantear la cantidad de cuestiones que se han planteado, muchas de ellas internas del propio Partido Socialista, de cómo tenemos que organizarnos dentro del propio Partido Socialista, me parece incluso fuera de lugar. Es decir, plantear aquí si el PSOE andaluz, si el PSOE catalán, si no sé cuánto, en unos meses va a haber congreso, si usted quiere, se afilia y se viene a opinar sobre cómo tenemos que organizarnos dentro del Partido Socialista. Mientras tanto, sería recomendable que el propio portavoz del Gobierno del Cambio de Logo, el Gobierno del Cambio de Logo de la Junta de Andalucía, pues se dedicara también a explicar qué está haciendo más que hacerle oposición al Gobierno de la Nación, que es lo que estamos viendo, desgraciadamente, en cada comparecencia del señor Bendodo. Eso sería realmente lealtad institucional y no lo que se trae aquí a este debate en el Pleno, en el que, como se ha comentado, pues se ha defendido efectivamente que no se está tratando a Andalucía de forma distinta o perjudicando con respecto a otras comunidades. Dejen trabajar al Gobierno, dejen que avancemos. Por cierto, Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, porque el portavoz de Ciudadanos ha metido a más gente. Yo le preguntaría al portavoz de Ciudadanos si el de Andalucía es de PP y Ciudadanos o es de PP y Ciudadanos y Vox, porque siendo coherente con lo que usted ha dicho, meteremos a Vox en el lote, ¿no? Si metemos en el de la Nación a los separatistas y a los independentistas, como usted está diciendo. Seamos coherentes también, por favor, y tengan también en cuenta que, bueno, pues cada casa tiene sus problemas y sus cuestiones. En la organización del Gobierno que acaba de echar a andar, pues dentro del pacto se han pactado unos ministerios, se ha pactado una organización. Y habrá que darle encaje a esa organización. Y, bueno, pues parece que lo contrario es lo que está pasando aquí en Andalucía, que es que no para de dimitir gente. Pues también habrá que ver un poco por qué están sucediendo esas cuestiones y las vacantes que está dejando precisamente el socio de Gobierno, el Partido Ciudadano. Por tanto, de verdad, este tipo de mociones, que se ha llevado prácticamente más de la mitad del Pleno, no dan ningún tipo de resultado efectivo para el municipio de Rota, nada más que sirven para reivindicar cuestiones en las que no se tiene razón y, además, yo creo que el ciudadano se lleva una mala impresión de lo que nos dedicamos aquí en este Pleno. Desgraciadamente, así se venía trabajando de no traer mociones tipo, por lo menos que fueran del interés municipal, pero volvemos
a la carga con mociones de este tipo, que se pueden traer, que podemos debatir todo lo que queráis, pero que entiendo que poco ayudan a realmente pues lo que tenemos que centrarnos en este pleno, que son a los intereses municipales y a defender reivindicaciones del pueblo de Rota. ¿Votos a favor de la propuesta? Siete votos a favor. En contra. En contra. 14 votos en contra. Muy bien. Muchas gracias. Queda rechazada la propuesta. Punto número 7. Urgencias. No hay ningún asunto de urgencia. Punto número 8. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. Se traslada a los compañeros de corporación que por parte del portavoz no solamente se va a explicar el contenido del punto 8 de la liquidación, sino que como consecuencia de que prácticamente los puntos 14, 15, 16 y 17, el contenido está implícitamente incluido dentro del punto 8, pues se quedan también explicados en el mismo apartado. Señor secretario. La Comisión Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero del año 2020, ha emitido el siguiente dictamen. Quedar enterada de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. Tiene la palabra el delegado de Hacienda. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que se trae en este punto es dar cuenta de la liquidación del presupuesto, del ejercicio presupuestario, mejor dicho, de 2018, que se aprobó por decreto de alcaldía de presidencia el 7 de enero de este año. Es una liquidación que presentamos más tarde de lo que era el plazo que está previsto para su presentación, que es hasta marzo del año siguiente, y esto se hace, como lo saben todos y cada uno de los grupos y de los partidos políticos que están en este pleno, como consecuencia del error contable, del problema contable que tuvimos en el año 2017, que nos obligó, o que obligaron a los técnicos municipales a tener que rehacer pues la contabilidad de gran parte del año, y como consecuencia de esto la liquidación de 2017 se trajo, pues creo que fue en el mes de abril del pasado año, y pues luego se empezó a hacer la de 2018. Ya hemos acortado ese plazo y estamos intentando ponernos al día y intentaremos que la de 2019 pues no se demore demasiado. Para destacar de esta liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 y en lo que es en el ámbito del presupuesto de ingresos, tenemos que llamar la atención el hecho de que se haya aumentado los derechos netos reconocidos con respecto al ejercicio 2017 en más de 1.300.000 euros. Esto representa un 3,60% más de los derechos reconocidos netos del año anterior, y esta mayor liquidación de derechos se debe en buena medida a la buena evolución del impuesto de instalaciones, construcciones y obras, del ICIO, y también de determinadas tasas administrativas vinculadas con la actividad urbanística. Además, también se debe al hecho de que se haya procedido a la venta de patrimonio en un importe de 600.000 euros durante el ejercicio 2018, que no había existido previamente en el año 2017. Por tanto, tenemos una liquidación de derechos mayor que el año 2017, y todo ello pese a que este año 2018 pues se ha caracterizado por un problema que hemos tenido en el Departamento de Gestión Tributaria como consecuencia de la jubilación de un funcionario y del estado de salud de la persona que se quedó en sustitución como jefe del departamento, que ha supuesto que no todos los padrones, no todas las matrículas pudieran liquidarse en el ejercicio económico, y ha supuesto también una disminución de 400.000 euros, lo que son los impuestos directos, pero que aún así los derechos reconocidos han superado en más de 1.300.000 euros los del año anterior. De ese total de derechos reconocidos, pues tenemos una recaudación del 85% aproximadamente, por tanto un porcentaje bastante alto. Seguimos con la buena marcha que la recaudación municipal tiene, muy por encima de la media de cualquier otro municipio, y máxime cuando entre los derechos liquidados estamos aprovisionando como de dudoso cobro, porque en principio no lo vamos a cobrar como consecuencia de la sentencia que estamos recibiendo, las liquidaciones del IBI de la base naval. No obstante, sí también hay un dato en el que hemos recalcado y que tenemos que llevar a cabo actuaciones tendentes a corregirlo, que es la existencia ahora mismo de
derechos pendientes de cobro de ejercicio cerrado desde 1985 hasta 2018 que ascienden al importe de unos 20 millones de euros aproximadamente. Son cantidades que evidentemente aparecen como pendientes de cobro y que tenemos que llevar a cabo una depuración de este dato porque entendemos que no se corresponde realmente con la realidad. Habrá muchos de esos derechos liquidados que estarían ya prescritos y, sin embargo, el hecho de no hacer esta depuración nos está afectando negativamente lo que son las reglas del cálculo de los derechos de dudoso cobro. Con respecto al presupuesto de gasto, arroja una ejecución presupuestaria de un 63% aproximadamente, lo que significa cerca de 40 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las cuales 34,5 millones ya se habían pagado en el mismo ejercicio presupuestario. También tenemos, igual que ocurre con el tema de los derechos liquidados, tenemos unas obligaciones pendientes de pago acumuladas, también de presupuestos cerrados de otros ejercicios, concretamente del 91, del 95 y desde 1998 hasta 2018, de unos 10 millones de euros aproximadamente. También aquí tenemos que hacer un trabajo de depuración y de decretar prescrito algunas de esas obligaciones que, debido al transcurso del tiempo, pues entendemos que, aunque esté en la contabilidad como obligaciones pendientes de pago, pero ya el hecho de que estén prescritas pues no tendría o implicaría el que cesara este ayuntamiento la obligación de pago. Estamos ya estudiando un expediente de estas características y estamos viendo que aproximadamente unos 500.000 euros podría estar en esta situación de prescrito. Con respecto a las magnitudes presupuestarias que resultan de esta liquidación, pues tenemos en primer lugar la estabilidad presupuestaria, de esta que hemos estado hablando en el punto anterior. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha cerrado el año 2018 con un superávit de más de 1.100.000 euros. Es decir, hemos ingresado más dinero de obligaciones que hemos reconocido. Por lo tanto, un dato bastante positivo, incluso supera lo que era la previsión del plan de ajuste, que lo estimaba en 600.000 euros. Con respecto al remanente de tesorería, tenemos un remanente de tesorería total que también arroja un resultado positivo de 26 millones de euros, aunque el remanente de tesorería para gastos generales nos sale negativo como consecuencia de dos ajustes. Uno, los derechos pendientes los derechos dudosos de cobro, lo que comentaba antes, ese aprovisionamiento que hacemos de derechos que, aunque estén liquidados, es posible de que no se cobren, y también un exceso de financiación afectada de 7,5 millones de euros. Este dato entendemos que es resultado de varias cuestiones concretas y puntuales que han ocurrido durante el 2018, como por ejemplo una disminución de los fondos líquidos de 1.030.000 euros como consecuencia del pago de las cantidades que nos reclamaba el Ministerio de Hacienda o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pese a que para nosotros, para el Ayuntamiento, eran cantidades que ya estaban abonadas por compensación de deudas que tenía tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Fomento. Pero como recordarán, los concejales los que eran concejales en el año 2018, tuvimos que hacer frente a este pago porque si no nos perjudicaba seriamente el continuar con las subvenciones. También se ha dado el dato que comentaba anteriormente de una menor liquidación en lo que son los impuestos directos como consecuencia de no poder salir todos los padrones dentro del ejercicio 2018, ha salido en el 2019, que ha mermado en unos 400.000 euros. Y luego esos dos expedientes al que antes hice referencia, la depuración de las obligaciones pendientes de pago, que tenemos un dato excesivo porque hay gran cantidad de esas obligaciones que estarían ya prescritas, y también la depuración de las liquidaciones antiguas, que hace que precisamente el aprovisionamiento pues, nos dé un resultado alto. Nosotros vamos a llevar a cabo esas actuaciones correctoras para que no ocurra para liquidaciones siguientes, y aprobaremos el presupuesto de 2020 con un superávit inicial que corrija esa desviación negativa del remanente de tesorería para gastos generales. Con respecto a las reglas de gasto, ya sabéis que la regla de gasto lo que marca es el crecimiento según la tasa de referencia del Producto Interior Bruto. Teníamos una regla de gasto de 27,5 millones aproximadamente, que hemos superado en 31, hemos tenido un gasto de 31,5 millones, por lo tanto también la hemos superado como consecuencia fundamentalmente de dos circunstancias.
el aumento en 1.900.000 euros, cerca de 2 millones de euros, del capítulo personal como consecuencia de los nuevos convenios colectivos y de la asunción por parte del Ayuntamiento de servicios que antes prestaba la empresa municipal Modus, y luego los 6 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que se aprobaron en el año 2018, que suman un importe de 1.600.000 euros y que se refieren a obligaciones que eran de otros ejercicios, pero sin embargo que contablemente se aprueban y se imputan al ejercicio 2018. Con respecto al techo de gasto, no lo hemos superado, por tanto cumplimos esta regla. Teníamos un techo de gasto de 43.249.000 euros y nos hemos quedado en esta magnitud en 35.851.000. La sostenibilidad financiera va evolucionando muy bien. Empezamos en 2015 con una deuda viva de 38 millones, que representaba un 124% de los ingresos corrientes. A esa cantidad le tuvimos que sumar los 4.558.000 euros de la mancomunidad, con lo cual realmente en 2005 terminamos con una deuda financiera de 42.700.000 euros, que representaba el 139,79%. Hemos cerrado 2018 ya con una deuda viva de 31.300.000 euros, que representa el 86,63% de los ingresos corrientes. Por tanto, estamos ya muy por debajo del 110%, que es ese tope que marca el Ministerio de Hacienda, y estamos ya muy cerca del 75%, que sería el porcentaje óptimo según el Ministerio, y que en la liquidación de 2019 estaremos, si no por debajo, muy próximos. Y por último, con respecto al periodo medio de pago a proveedores, pues todavía es un periodo que excede del máximo legal, estamos en 106,39 días, pero que hemos rebajado con respecto a la liquidación del año anterior, que eran de 130,40 días. Por tanto, como ocurre siempre, hay reglas que se cumplen, otras que no se cumplen. No se cumple la regla de gasto no se cumple el remanente de tesorería para gastos corrientes, ni el periodo medio de pago a proveedores. Sin embargo, si cumplimos las reglas más importantes, que es la de estabilidad presupuestaria, el remanente total de tesorería, el techo de gasto y la sostenibilidad financiera. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Mixto, por orden sería en primer lugar el representante de Ciudadanos. Muy breve, simplemente algunas dudas que nos surgen. Vemos que no se cumple la regla del gasto, como acaba de comentar el señor Manrique. En 4 millones de euros nos hemos sobrepasado. El Ayuntamiento está obligado a elaborar un plan económico y financiero, y queríamos saber las medidas que se pueden llevar a cabo, que tienen pensado llevar a cabo en los próximos 2 meses para intentar solucionar un poco el tema de la regla del gasto, pues estamos hablando de una cantidad de más de 4 millones de euros. Esa era nuestra duda. Gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues parece que volvemos un poco atrás en el tiempo, ¿no? Por un momento creo que lo mismo que dijimos para el presupuesto de 2019 viene a colación aquí en algunos términos que quiero explicar. Dijimos entonces que aquel presupuesto pecaba de optimismo y que se había tratado como un mero trámite, el del 2019, aprobado en agosto del año pasado. Y es que esa valoración que hacíamos, esta liquidación del presupuesto 2018 nos lo confirma. Analizando el expediente de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda viva, llegamos a esta conclusión. Creemos que no se puede tramitar un presupuesto sin la valoración del presupuesto anterior, y si bien es verdad que, como ha dicho el delegado de Hacienda, la liquidación consolidada del ejercicio 2018 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, no se cumple el objetivo de la regla del gasto, es decir, no se garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas, de manera que el crecimiento de gastos tiene que estar limitado a la capacidad de financiación con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Además, como también ha dicho el delegado de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores se situaba al cierre del 2018 en 106,39 días, por lo que procede la actualización del plan de tesorería con el fin de corregir esta situación. Todas estas situaciones, incumplimiento de la regla de gasto, incumplimiento del pago a proveedores o un remanente de tesorería negativo, deja el presupuesto de 2019 sin argumento y, como dijimos entonces, en un mero trámite.
Nos cabe la duda aquí, para el 2020, lo pregunté en la comisión informativa, pero creo que va a tener el equipo de gobierno que afrontar una subida de impuestos, porque como está ahora mismo los números no se sostiene por sí mismo. Entonces, la pregunta también que lanzo, después de recordar aquello que ya criticamos en su momento y que ahora esta liquidación nos da la razón, es si estáis estudiando la subida de los impuestos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si no hay intervenciones por Grupo Mixto, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Soledad Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación, a los ciudadanos también que nos acompañan en la tarde de hoy y también a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación. Leo textualmente, dice que al presentar la liquidación un resultado negativo en el remanente de tesorería para gastos generales, es necesario adoptar algunas de las medidas solicitadas, señaladas en el apartado 1 a 3 del artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales. Así es como termina el informe de liquidación de este presupuesto 2018 que hoy tratamos en el Pleno y que está firmado por la Intervención General de este Ayuntamiento. Un informe que entendemos que es demoledor con lo que se había aprobado en el presupuesto del año 2018 en el mes de agosto del propio año 2018. Por lo tanto, debemos de concluir que la liquidación de este presupuesto 2018 que hoy traemos aquí es negativa y que, por tanto, no ha cumplido los objetivos con los que se presentó. Hoy aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar todos, los que estamos aquí y también los que están en sus casas, hemos escuchado al representante del Gobierno socialista, el teniente alcalde delegado de Hacienda, pues satisfecho con la gestión realizada económica con el ejercicio 2018. Parece que afronta o canta el himno de la alegría por la gestión económica realizada, pero que, claro, a nosotros desde el Grupo Municipal Popular nos alarma, nos preocupa enormemente los números y, sobre todo, las conclusiones que resaltan y que se pueden extraer del análisis de esta liquidación que hoy se trae aquí. Y me gustaría explicarlo con detalle para que los ciudadanos también lo entiendan y sepan de lo que estamos hablando concretamente y dónde ha ido a parar parte de sus impuestos, esos impuestos que se subieron en la última etapa del Gobierno socialista. Este presupuesto de 2018, igual que cada uno de los presupuestos municipales, está dividido en dos partes fundamentales. Una parte es la previsión de ingresos y otra parte es la previsión de gastos. Y la liquidación, que hoy se trae aquí, informa si esos ingresos se han cumplido y si esos gastos se han cumplido, concretamente durante el año 2018, que es la que se presenta aquí. Pues dicho esto, vamos a analizar, por un lado, la parte de los ingresos. De la previsión inicial de los ingresos, cuando se aprueba el presupuesto, en agosto del 2018, había una cantidad total de 46 millones de euros por recaudar de ingresos. Eso es lo que estimaba el ayuntamiento, pero después, más tarde, se hacen una serie de modificaciones durante todo el año, una serie de modificaciones presupuestarias que llevan a incrementar este presupuesto de ingresos en 15 millones, esperando, por tanto, el ayuntamiento ingresar para el año 2018 un total de 62 millones de euros. ¿Qué es lo que dice el informe de liquidación? Pues dice que se ha liquidado solo el 63%, es decir, solo se ha recaudado de los 62 millones que se esperaba, solo 39 millones de euros. Es decir, hemos estado ante un presupuesto del 2018, al igual que en el año 2019, tal y como ha comentado el compañero de Izquierda Unida y que nosotros también desde el Partido Popular hemos criticado y además denunciado ante el Defensor del Pueblo, un presupuesto del 2018 que se encuentra totalmente inflado en el capítulo de los ingresos. ¿Y por qué se inflan los ingresos? Para poder gastar más.
para eso se inflan los ingresos. Tenemos en el informe, como decíamos, de liquidación, diferentes ejemplos de cómo estos ingresos se han ido inflando. En el IBI, que se preveía recaudar 14.700.000 euros, se ha liquidado finalmente solo 14.700.000 euros de lo previsto en el presupuesto. En plusvalía, tan solo de los 2.100.000 euros previstos recaudar, se ha liquidado 1.250.000 euros, es decir, 866.000 euros menos. 866.000 euros menos de lo que se preveía en el presupuesto. En IAE, igual, de 447.000 euros en el presupuesto, solo se ha liquidado 384.000. Del capítulo 3, en el tema de tasa y precios públicos, en la tasa de basura, fijaros, de 3.600.000 euros que se preveía recaudar, se ha liquidado 3.100.000, aproximadamente algo más de 400.000 euros que se ha dejado de ingresar en el ayuntamiento. La tasa por utilización privativa de concesiones, igual, unas cantidades que no tienen nada que ver con lo que finalmente ha recaudado el ayuntamiento. Unas cantidades que se habían superado, que se habían inflado con el único motivo de poder gastar más. Por tanto, esto es solo un ejemplo de que el presupuesto, como decíamos, 2018 estaba inflado porque solo ha recaudado un 63%, como recordamos, de lo previsto en el presupuesto. Pero además de inflado, no solo lo dice ahora la liquidación del año 2018, es que si nos vamos al informe, y lo tengo aquí, al informe que presentó, al informe económico-financiero que presentó la intervención municipal en agosto, cuando se presentaba el presupuesto, en el mismo agosto, ya la intervención municipal advertía que los ingresos previstos en el presupuesto eran mayores de lo que se estimaba por los servicios técnicos. Y leo tan solo un ejemplo de otros muchos que aparecen en el informe, solo uno. El impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. El importe total previsto de 14.710.000 euros, cantidad que excede de la media de los derechos reconocidos netos de los 3 últimos ejercicios. Es decir, se han inflado los ingresos a pesar de los informes técnicos que ya en el mes de agosto de 2018 decían que estaban por encima de lo que se preveía ingresar. Y también, además de los ingresos, tenemos que hacer un análisis especial de los gastos, porque creo que es importante. Es decir, ¿qué se ha hecho con todo ese dinero que se ha ingresado y que se ha liquidado? ¿A dónde ha ido a parar esos 39 millones de euros que el ayuntamiento ha recaudado? ¿Se han cumplido las promesas y los proyectos que se presentaban en el presupuesto del año 2018 por parte del Gobierno socialista? Nosotros votamos en contra del presupuesto del año 2018. Y ya lo decíamos, el presupuesto del año 2018 había articulado una estructura nueva que hacía que todas aquellas modificaciones presupuestarias no pasaran por el consenso de este Pleno y que se hicieran por decreto. Por lo tanto, el presupuesto que se presentaba en agosto del año 2018 se podía haber desvirtuado a lo largo de ese año con modificaciones presupuestarias que no serían conocedoras este Pleno. Pues así ha pasado, porque de un presupuesto inicial en proyectos, en inversiones reales de 5 millones que se aprobó en este Pleno, al final ha habido modificaciones presupuestarias durante todo el año por decreto, sin pasar por este Pleno, para incorporar 14 millones de euros más en inversiones.
Es decir, que se iban a hacer proyectos para nuestra ciudad por un total de 19 millones de euros para el año 2018. ¿Saben cuánto se ha ejecutado de esos 19 millones de euros en inversiones? Solo un 7%, 1.400.000 euros. De 19 millones de euros, solo un total de 1.400.000 euros, un 7%. Y ustedes dirán, ¿dónde están esos proyectos? ¿Dónde está ese avance que se ha realizado y esas inversiones en proyectos durante el año 2018? Aparecía en el capítulo de inversiones reales, en el presupuesto del 2018, la residencia nueva de Alzheimer, ¿dónde está? La remodelación de los parques infantiles, ¿dónde está? Los aparcamientos disuasorios, la remodelación de la Plaza de las Canteras, ¿dónde está? La electrificación rural, ¿dónde está? El equipo contra incendio para protección civil, ¿dónde está? El carril bici en Avenida de Diputación, también en el presupuesto del año 2018 en inversiones, ¿dónde está? Los presupuestos participativos, que en su mayoría no se han ejecutado, ¿dónde están? Las ayudas al fomento del empleo, que se han quedado más de 80.000 euros sin ejecutar, ¿dónde están? Y uno de los proyectos que más Señora Izquierdo, que estaba anonadado y cuando ha dicho lo de las ayudas del empleo me he despertado. 5 minutos 26 sobre el tiempo, o sea, lleva 10 minutos y medio. Es la que más se ha pasado. Yo he intentado ser flexible con todo el mundo, pero... Como ha sido flexible con el resto de los compañeros... Sí, pero no tanto. También... Es decir, pues voy terminando. La señora Magarena, que hasta ahora llevaba el récord, se había pasado 3 minutos nada más. ¿Vale? Usted lleva 5:30. ¿Vale? Gracias, voy terminando. Por lo tanto, el último de los proyectos que también estaba comprometido en este presupuesto del 2018 era el aliviadero de la calle Écija, que tampoco está. Por lo tanto, lo que queremos preguntarle, y termino en esta intervención, es al señor alcalde, a Javier Ruiz, en qué se han gastado el dinero. 39 millones de euros del presupuesto que se han gastado, por supuesto, que tenían crédito en muchísimas partidas, pero que en inversión hemos visto muy poco. Ahora sí, una partida muy importante que hemos visto que se han gastado en su totalidad es una que era de publicidad y comunicación, que tenían 70.000 euros, con una modificación presupuestaria le añadieron 29.000 euros y se han gastado 99.000 euros, casi 100.000 euros, en publicidad y comunicación en el año 2018. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el proponente. Sí, muchas gracias. Bueno, para ir respondiendo, Ciudadano, que ha sido el primero que ha preguntado, efectivamente las reglas de gasto es una magnitud, un poco para explicarlo también a los ciudadanos que no lo sepan, es una magnitud que no tiene que no pone en evidencia ninguna gestión económica dentro de lo que son las cuentas públicas, sino es una limitación del gasto que el Gobierno, con la ley del Partido Popular, con la ley de estabilidad presupuestaria, impuso a todas las administraciones. De tal forma que sobre lo que te gastaras el año anterior solamente puedes subir aquello que sea la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, hay ayuntamientos que incluso están saneados, que no tienen ningún tipo de problema de liquidez y, sin embargo, tienen esa limitación en el gasto, teniendo a lo mejor recursos para hacer frente a más gastos. Es verdad que el no cumplir con esas reglas de gasto pues produce una serie de consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? El plan económico-financiero. El plan económico-financiero que vamos a hacer va a ir en la línea del plan de ajuste que aprobamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos nosotros ahora mismo que arreglar y que es una de las medidas principales del plan de ajuste son las OPA. Es decir, todas esas facturas que tenemos acumuladas de años y años en los cajones, que tenemos que ir sacándolas, tenemos que ir incorporándolas al presupuesto. Porque si no, luego los datos nos dan negativos. Evidentemente, si en un ejercicio normal le tenemos que ir incorporando todas esas OPA, todas esas facturas de ejercicios anteriores, hace que el gasto, evidentemente, aumente. Pero que es obligatorio
porque además, cuando estuvimos en el Ministerio de Hacienda, una de las cosas en las que nos hicieron mucho hincapié es que en el plan de ajuste hubiera un compromiso de ir incorporando ese remanente. Por tanto, realmente lo que vamos a hacer en el plan económico financiero es traducir prácticamente las medidas que hemos establecido en el plan de ajuste, porque van a estar justificadas precisamente en eso, en el reconocimiento permanentemente de OPAs que son necesarias. Y, de hecho, pues los siguientes años tendremos unos resultados muy parecidos. Con respecto a Izquierda Unida, es decir, los datos, no sé si un poco han mezclado, no son del presupuesto de 2019, son del presupuesto de 2018, del ejercicio de 2018. Datos todos ellos que hicimos conjuntamente Izquierda Unida y el PSOE, ¿vale? Es decir, el plan de medio de pago a proveedores ni se cumple en 2018, ni se va a cumplir en 2019, ni se va a cumplir en 2020, ni en 2021, mientras que no seamos capaces de reducir la deuda financiera a cuantías ya pequeñas, es imposible que se pueda cumplir el plan el pago medio a proveedores. Es imposible porque no va a haber liquidez. De hecho, en el plan de ajuste que aprobamos en verano, una de las medidas era ir aumentando la liquidez y establecer una prolongación en el tiempo para intentar, en una serie de años, ir ajustándonos a ese periodo medio de pago a proveedores. Y luego, con respecto a lo que dice el Partido Popular, bueno, el Partido Popular es lo mismo, es decir, cada vez que hay un debate de presupuesto, un debate de liquidación, se dice exactamente las mismas cosas. Empieza a hablar que se han inflado los ingresos porque la voluntad de este equipo de gobierno es gastar más. Yo no sé si se ha enterado que el presupuesto da superávit, es decir, que hemos ingresado 1.300.000 euros más de las obligaciones que nos hemos comprometido. Por tanto, evidentemente, no hay ninguna intención en aumentar ingresos o previsiones de ingresos para gastar más, porque gastamos por debajo de los ingresos reales. Porque el superávit, si algo tiene, es que es la prudencia a máximo extremo. Es decir, se contabiliza el dinero no liquidado, sino el que ha entrado en caja, el que ha entrado en las cuentas del ayuntamiento. Y, sin embargo, las obligaciones, las pagadas y las no pagadas, todas las reconocidas. Por lo tanto, hay un superávit que evidentemente desmonta por completo lo manifestado por la señora Izquierdo. Habla de que se aprobó en el año 2018 un sistema para hurtar al Pleno las modificaciones presupuestarias, para que se hicieran por decreto. No se enteró muy bien cómo funciona. Lo que se estableció fue ampliar las bolsas de vinculación. Las modificaciones que son de Pleno tienen que venir al Pleno, es por ley. Eso no hay ningún tipo de historia. Lo que se aumentaron las bolsas de vinculación es para que aquellas modificaciones que eran de alcaldía, que no venían a Pleno, no fuera necesario montar un expediente para aprobar un decreto por alcaldía. Por lo tanto, esas modificaciones, aunque no se hubiese cambiado la ampliación de la bolsa de vinculación, evidentemente tampoco habrían tenido que venir a Pleno. Y ya para ajustar mal tiempo, dice la señora Izquierdo en que se ha gastado un poco. Mire usted, lo que el Gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista se gastó e hizo en el año 2018, lo han juzgado los ciudadanos en el año 2019 porque había elecciones. Por lo tanto, por mucho que usted se empeñe, ¿dónde está el proyecto este? ¿Dónde está el proyecto tal? Y usted, claro que hay un montón de proyectos que no se han hecho. Si hubiéramos tenido 4 millones de euros más para gastarnos y no tener que pagar la deuda tan atroz que vosotros dejasteis, pues se hubieran hecho muchas más cosas. Y luego, con respecto a la afirmación de en qué se ha gastado el dinero, pues le puedo decir, señor Izquierdo, que el dinero se ha gastado en pagar a los funcionarios, en pagar los servicios de esta casa, en pagar las inversiones, y en lo que nunca se ha gastado, es ni en despilfarrar comprando monos, ni en entregarle dinero a constructores privados, ni en regalarle entradas de piso a ninguna persona que no le correspondiera. Eso es lo que no hemos hecho, señora Izquierdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Mixto? ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Popular? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, durante mi primera intervención he intentado hacer un desglose de la liquidación del presupuesto del 2018. Como hemos dicho, un presupuesto que entendíamos desde que se aprobó, con el voto en contra también del Partido Popular, un presupuesto que se encontraba totalmente inflado en sus ingresos y que de los que en el capítulo de inversiones pues tan solo se ha
ejecutado un 7%, como decíamos, 1.400.000 euros de los 19 millones que se tenía previsto. Pero al final tenemos que remitirnos a los datos técnicos, a los datos objetivos, oficiales, que tenemos a través de los informes que realiza la Intervención General, y que la liquidación del propio presupuesto nos da la posibilidad de ofrecernos diferentes magnitudes. Esto es como subirse a un balcón y ver un bosque. Habrá gente que solo vea la copa del árbol y habrá gente que vea, además de las copas de los árboles, pues pueda ver el suelo, pueda ver las flores, pueda haber algunos agujeros y pueda haber otros detalles que otro que está al lado quizás solo se queda en la superficie. Pues bien, cuando decimos que la liquidación del presupuesto nos ofrece diferentes magnitudes, nos referimos a que unas pueden ser positivas y otras negativas. Yo entiendo que el delegado de Hacienda se quede con la magnitud que le sale positiva, pero tiene que poner en valor también y tiene que reconocer aquellas magnitudes que de la liquidación del presupuesto salen negativas. Primero, la estabilidad presupuestaria es cierto que es positiva, pero también tenemos que hablar del remanente de tesorería, que es negativo. Es decir, se comparan los ingresos y los gastos acumulados de presupuestos anteriores y tienen un resultado negativo de 1.127.000 euros en negativo. 1.127.000 euros en negativo, el remanente de tesorería. Podemos tener la magnitud del resultado presupuestario. El resultado presupuestario también es negativo de esta liquidación 2018. El resultado presupuestario nos referimos cuando se compara lo liquidado del año con los gastos de ese mismo año. Es decir, en 2018 es de 260.000 euros en negativo y, por tanto, quiere decir que se ha gastado 260.000 euros más de lo ingresado. Esa es la lectura del resultado presupuestario. Se ha gastado por parte del Gobierno municipal en 2018 260.000 euros más que lo ingresado. Y después está la regla de gasto. La regla de gasto que también en el informe de intervención nos dice que es negativa. La regla de gasto, como se ha explicado, establece que el presupuesto actual solo puede ser incrementado respecto al anterior en lo que establece y autoriza el Estado. En este caso, en un 2,4%. Por tanto, teniendo en cuenta lo presupuestado en el año 2017, el Estado autorizó gastar un 2,4% más y, sin embargo, este Gobierno en 2018 se ha gastado más de 4 millones de euros por encima de lo que el Estado le había autorizado. Es decir, un 19% más de lo que el Estado le había autorizado. Por lo tanto, remanente negativo de tesorería, menos 1.127.000 euros, la regla de gasto, más de 4 millones de euros, por encima de lo que establece el Gobierno, y el resultado presupuestario, 260.000 euros, que son aproximadamente unos 40 millones de las antiguas pesetas, gastados más de lo que se había presupuestado. Por lo tanto, una liquidación negativa que nos va a hacer tomar medidas para el presupuesto del año 2020. Por lo tanto, en conclusión, nos preocupa muy seriamente, señor Javier Ruiz, enormemente, tras estudiar los números y la situación económica que se delata de estos informes, en el estado en el que se encuentran las arcas municipales. Nos preocupa cómo se está gastando, nos preocupa cuánto se está gastando, nos preocupa también a qué velocidad se está gastando el dinero y, sobre todo, también nos preocupa dónde se está gastando, sobre todo porque los ciudadanos no lo están viendo. Muy bien, muchas gracias. Cierra el proponente. Sí, bueno, ha dicho la portavoz del Partido Popular que he hablado solamente de las magnitudes positivas y que no he hablado nada de las magnitudes negativas. Yo creo que he hablado de todas y he dicho estas magnitudes no se cumplen y estas magnitudes se cumplen. Por tanto, no estoy ocultando nada, entre otras cosas,
porque siempre, en todas las liquidaciones presupuestarias, incluso en la del Partido Popular, había magnitudes negativas. Por tanto, no estamos hablando de ningún tipo de novedad en este ejercicio presupuestario. A mí lo que sí me llama la atención es que, sabiendo el por qué algunas magnitudes dan negativas y sabiendo la actuación que el Partido Popular ha tenido en los acuerdos que han traído como consecuencia esas magnitudes negativas, este cambio de opinión. Porque si el motivo fundamental, porque el remanente negativo para gastos corrientes, o sea, el remanente de tesorería para gastos corrientes es negativo, es porque se tuvo que pagar 1.300.000 euros del tirón a la agencia tributaria. Precisamente nos lo pide Montoro también. Nos lo pide Montoro. De un dinero que el ayuntamiento no debe, o entendemos nosotros que no debemos, porque fueron deudas que compensó también el Gobierno del Partido Popular, tanto con el Ministerio de Fomento como con el Ministerio de Defensa. Es más, es que se nos están devolviendo esas cantidades, pero aquel año hubo que pagarlas, porque si no pagamos esas cantidades no podíamos haber percibido ningún tipo de subvención. Entenderá que cuando hay que sacar 1 millón de euros, 1.030.000 euros, para ser exacto, de la tesorería municipal, pues tiene que tener un efecto. Evidentemente tiene que tener un efecto. Y luego la regla de gasto. La regla de gasto también se ha superado por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, por el acuerdo regulado de los funcionarios y la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Estábamos de acuerdo o no? Porque en este pleno yo recuerdo que todo el mundo votó a favor. Es más, la señora Izquierdo se fue corriendo al comité de empresa a darse beso con ellos y demás. Y ahora dice que no está de acuerdo. Es decir, ¿por qué no votó en ese momento en contra? Porque dice, mira, yo no voy a votar en contra de que se renueven los convenios colectivos después, desde 2007, que no se renovaba, porque la regla de gasto nos va a dar negativo. Ah, ahí sí, ahí vota a favor. Y ahora resulta que como consecuencia de eso hay un incremento del gasto lógico y ahora resulta que eso está mal. Pues mire usted vota a favor. Y también me extraña que no haga referencia a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, porque aprobamos 6 en 2018 y algunos con el voto favorable del Partido Popular. ¿Por qué? Porque había empresas de la familia de la portavoz del Partido Popular que habían prestado servicios y que eran de ejercicios anteriores y había que pagarle. ¿O es que no le pagamos? El Partido Popular votó a favor de ese reconocimiento extrajudicial de crédito, porque había que pagarle, porque eran unos servicios que estaban prestados y había que pagarle y no se le había pagado en los ejercicios anteriores. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que ahora resulta que reconocemos ese dinero en 2018, le pagamos y ahora resulta que está mal que lo hayamos hecho. Hombre, hay que ser más serio. Y me extraña mucho que la situación más complicada que tiene el ayuntamiento, que es la deuda financiera, y usted no haya dicho absolutamente nada de la deuda financiera, que es el problema real que tiene el ayuntamiento de Rota. La deuda financiera. Es que ustedes se fueron y dejasteis más de 40 millones de deuda. Y que dejasteis más de 40 millones de deuda. Y hemos pagado 11 millones en capital. Solamente en capital. 11 millones en capital, porque a las cantidades que aparecen ahí hay que sumarle lo de mancomunidad, que era de ejercicio también vuestro. 11 millones en capital, más los intereses, más deuda a proveedores, y hemos pagado una barbaridad. Por tanto, yo no estoy satisfecho con los números y la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Rota, claro que no. Hasta que el Ayuntamiento no esté completamente saneado, yo no voy a estar satisfecho. Ni yo, ni creo que nadie. Pero, hombre, lo que usted no puede plantear es que acuerdos que hemos tomado todos aquí en este pleno y que han llevado como consecuencia un resultado, ahora usted quiere desvincularse de esos acuerdos. Porque esos acuerdos los hemos llevado a cabo todos. Haber dicho usted, me niego a la aprobación de los convenios colectivos. Haberlo dicho. Porque eso tiene sus consecuencias. Y lo que nosotros hemos hecho es subir esa regla de gasto que sabemos que va a tener un efecto para este año, pero que para el próximo año esperemos que esa regla de gasto pues esté controlada con el incremento que vamos a tener para 2019. Por tanto, vuelvo a insistir, es una liquidación
que no es la que todo el mundo deseara, pero que dentro de la situación económica del ayuntamiento creo que el hecho de haber reducido la deuda en una cantidad tan importante es un dato muy positivo. Bueno, muy Señor bien. alcalde, por alusiones. Sí, diga usted la alusión. Diga usted la alusión. Sí, me gustaría que el señor Manrique retirara retirara la alusión que ha hecho hacia mi persona referente a los pagos de empresas familiares, porque yo creo que el ayuntamiento, independientemente de los partidos que han estado en el Gobierno, se le ha pagado a las empresas por los servicios que hayan prestado a este ayuntamiento y no por ser familiar de nadie. O si no, podemos hablar también aquí de los pagos que se le hace también a los padres de una concejal actual por los servicios o por la compra o la venta de unos terrenos municipales. Por lo tanto, creo que no corresponde y me gustaría que el señor Manrique rectificara y pidiera perdón públicamente, por favor. Bueno, vamos a ver. Cuando se vende un terreno no se paga, se cobra, ¿sabes? Eso va a empezar un lazo. Luego, yo pediría disculpas si yo hubiese dicho algo que no es verdad. ¿Ve usted? Yo he dicho que en esos reconocimientos extrajudiciales de crédito había empresas vinculadas a su familia. Por servicio, lo he dicho, por servicio que había prestado el ayuntamiento. Es más, he dicho, y había que aprobarlo, porque si había prestado el servicio hay que pagarle. Por lo tanto, si no, mire usted, escucha usted el vídeo y lo ve, ¿vale? Porque yo como soy muy previsible y yo ya me sé lo que viene, pues me cuido mucho de decir lo que tengo que decir. Por tanto, usted aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito en este pleno. Usted no, usted se ausentó, pero su grupo lo aprobó. Su grupo lo aprobó. Y como consecuencia de eso, que eran gastos que había que pagar, evidentemente, pero que no eran de 2018, que eran de años anteriores y que se tuvo que computar en 2018. Eso es lo que le he dicho. Y no puedo rectificar una cosa que es cierta y está constatada en documentos, porque si rectifico estaría mintiendo. Eso ha sido así. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como primera cuestión, si quieren ustedes el vídeo para manipularlo nuevamente como la otra vez, está a su disposición, ¿eh? El gabinete se lo cede sin ningún tipo de problema. Sí, no, la otra vez se manipuló. La otra vez se manipuló el vídeo y se colgó, que es legítimo, pero a vuestra disposición. A vuestra disposición por si queréis hacer lo que os parezca. Yo, si se pretende además que haya una rectificación por alusiones y resulta que en la misma rectificación que se solicita por alusiones se alude a otra concejal, pues me parece que es contradecirse uno mismo, porque precisamente lo que se pretendía era que no se aludiera quizá a su persona y sin embargo usted coge y alude a otra persona encima con cuestiones que no son ni verdad, porque como ha dicho mi compañero, cuando se vende un terreno, que por cierto se licita y se puede presentar cualquiera, se cobra además. Se cobra, no se paga. Dicho esto, yo creo que estaba esta cuestión suficientemente aclarada y defendida por el compañero y, por lo tanto, yo no voy a entrar en los detalles de la liquidación, porque creo que lo ha hecho muy bien el delegado de Hacienda. Y, además, creo que hay cuestiones muy técnicas que incluso a los ciudadanos se les escapa. Es decir, yo podría ahora mismo aquí hablar de temas como la incorporación de remanente. Es decir, yo le voy a decir a usted que si se pasa por un decreto de alcaldía, una modificación presupuestaria de 48 a 60 y tantos millones, porque se incorporan remanentes de tesorería, de remanentes de ejercicios anteriores, eso siempre ha sido por decreto de alcaldía y eso se viene arrastrando. Si se incorporan 7 millones de euros al presupuesto de subvenciones que se consiguen por la gestión municipal, se hace por decreto de alcaldía, como se ha hecho siempre. Por tanto, esas cuestiones yo creo que no hace falta ni aclararlas. Ahora bien, hay una parte especial, porque claro, volver a hablar de que si la deuda y todo eso, la ha hecho mi compañero también y la ha hecho muy bien. Cuando usted ha hecho referencia al tema de las ayudas a las empresas, ahí ya es cuando uno le entra por el cuerpo cosas extrañas, porque claro, yo le voy a explicar a los ciudadanos, por ejemplo, lo que nos encontramos. En 2015 nos encontramos que desde el año 2009 no se habían pagado ninguna ayuda a las empresas. Ninguna. 6 años. Hombre, nosotros vamos lento, vamos tarde, pero pagamos
nosotros vamos pagando, debemos las de 2018 que se están tramitando, pero, hombre, 6 años sin pagar ayudas a los empresarios y que usted hable aquí de que se le debe a los empresarios es muy fuerte. Es más, me he acordado de 2 expedientes que tuvimos que resolver. Uno a la Asociación del Taxi, del año 2009, 25.000 euros. Lo pagamos en el Gobierno de la anterior legislatura. Desde el año 2009, porque lo tenía pendiente y además, tuvimos que buscar fórmulas para que pudieran justificarlo, para que no se perdiera. Casino Roteño, creo que eran más de 60.000 euros. Esa era de antes, de 2008. También lo pagamos nosotros, también se justificó con nosotros, también lo resolvimos nosotros. Ayer me acordaba cuando yo hacía un pago, que lo firmé, de 85.000 euros a la Confederación Hidrográfica por el arroyo Alcántara, que se canalizó en 2005. Hombre, por favor, y usted me está preguntando a mí dónde no hemos gastado dinero, cuando tuvimos que pagar el año pasado 400.000 euros, así de golpe, por la expropiación de la calle Mina, que se hizo en el año 2007, cuando hemos tenido que pagar 400 y pico mil euros porque a un señor se le cayó un árbol hace ya 6 o 7 años, porque pagamos todos los años un montón de millones de euros a la Seguridad Social de deuda de hace 20 años. Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más cauto cuando se le dice a este Gobierno, cuyos datos están perfectamente reflejados en la liquidación que usted tiene, en qué se ha gastado el dinero. Pues mira, tenemos tanta tranquilidad de que todos esos datos están ahí y de que gran parte de los 4 millones que hemos tenido que pagar de deuda financiera, que es de proveedores de vuestros tiempos también, 4 millones de deuda financiera, sino que con administraciones, seguridad social, expropiaciones, americanos, cuando te pones a sumar son 6, 7 millones de euros que nos gastamos en ese presupuesto de 2018. Que si no nos lo hubiéramos tenido que gastar, pues a lo mejor hubiéramos hecho todas esas inversiones, a lo mejor no tendríamos remanente negativo de tesorería y a lo mejor tendríamos un periodo medio de pago mucho más bajo del que nos sale. Así que seamos responsables y entiendo que se pueda criticar que haya subvenciones que se retrasen, entiendo que se pueda criticar que haya retraso con las inversiones, pero que nos diga que no se pagan las ayudas a las empresas, hombre, clama al cielo, después de lo que hemos visto aquí en estos años atrás, en 12 años de vuestro Gobierno al frente del Ayuntamiento. Queda enterado el Pleno de la liquidación del presupuesto. Punto número 9. Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía en el mes de diciembre. Se ha dado formalmente cuenta de un extracto de los decretos del 1 al 31 de diciembre de 2019, números 7874 al 8660. Bien, muchas gracias. Punto número 10. Dar cuenta de los viajes oficiales realizados por el equipo de Gobierno. Se ha dado traslado a esta Secretaría de informe suscrito por el concejal delegado don José Antonio Medina Sánchez, de fecha 27 de enero, por el cual da cuenta de los viajes institucionales llevados a cabo hasta el 31 de diciembre, que son los siguientes. 5 de diciembre a Sevilla, motivo premio su educabilidad, viajaron don José Javier Ruiz Arana y doña Esther García Fuentes. 5 de diciembre a Cádiz, reunión del clúster naval, viajó doña Encarnación Niño Rico. 11 y 12 de diciembre a Madrid, reunión Invest in Cities, viajaron doña Encarnación Niño Rico, don José Javier Ruiz Arana y don Juan José Marrufo Razo. 16 de diciembre a Córdoba, motivo Comisión Ejecutiva Federación Andaluza Municipios y Provincias y Consejo Municipalista Andaluz, viajó don José Javier Ruiz Arana. Y 18 de diciembre a Cádiz, motivo Delegación de Industria, viajó don José Javier. Muy bien, si no hay ninguna cuestión. Punto número 11. Dar cuenta del decreto de 26 de diciembre de 2019 por el que se aprueba el Plan Normativo para el año 2020. La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2020, al punto 12, quedó enterada del decreto dictado por el señor alcalde 2019-8520 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Plan Normativo 2020. Punto número 12. Dar cuenta de los decretos de 10 de enero y 15 de enero por el que se configura la organización municipal, régimen de delegaciones, servicios y firmas de los tenientes de alcalde y el de 15 de enero que se modifica ese apartado séptimo del anterior de 10 de enero. Señor secretario.
La Comisión Informativa y Permanente, en la misma sesión, al punto 13, quedó enterada de los decretos dictados por el señor alcalde 0115-2020 de 10 de enero, por el que se configura la organización municipal y delegaciones, así como la modificación de dicho decreto por decreto 0165 de 15 de enero, por el que se modifica el apartado séptimo del. Muy bien, muchas gracias. Punto número 13, dar cuenta del decreto de 22 de enero de este año por el que se delegan funciones en la segunda teniente de alcalde con motivo de ausencia del alcalde y varios delegados. Bien, en la misma sesión quedó enterada la Comisión Informativa y Permanente del referido decreto 2020-03-11 de 22 de enero. Punto número 14. Dar cuenta del informe de intervención en relación con la información al Pleno de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2018. La Comisión, en la misma sesión, al punto 17, quedó enterada del informe de intervención en relación con dicho punto. Muy bien, muchas gracias. Punto número 15. Dar cuenta del informe de intervención en relación con la información al Pleno de la ejecución presupuestaria y la situación de tesorería correspondiente al cuarto trimestre de 2018. Permanente, en la misma sesión, al punto 18, quedó enterada del contenido de dicho informe. Punto número 16. Dar cuenta del informe de resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija correspondientes al ejercicio 2018. La Comisión Informativa General y Permanente, en la misma sesión, al punto 19, quedó enterada del referido informe. Punto número 17. Dar cuenta del informe anual de intervención en relación con el cumplimiento del plan de reducción de deudas correspondiente al año 2018. La Comisión, en la misma sesión, al punto 20, quedó enterada del contenido del referido informe. Sí, muchas gracias. Bueno, entendíamos que se había comentado el punto 17 en el anterior, pero no obstante tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, sobre este punto del plan de reducción de deuda correspondiente al año 2018, de los informes trimestrales que se van dando cuenta en este pleno y, por tanto, de la información que se publica en la web municipal, hemos estado analizando los datos de los últimos años. Nos preocupa enormemente, y lo decía también anteriormente, pero en esta vez me refiero a otros datos, varios temas que me gustaría que, si fuera posible, me explicaseis desde el Gobierno municipal, porque nos ha sorprendido muchísimo y queríamos a ver si nos podían dar algunas explicaciones. En primer lugar, sobre los fondos líquidos del ayuntamiento, es decir, de lo que hay en las cuentas bancarias. Tenemos un cuadrante que hemos ido sacando con la información, como decimos, que está publicada en la web de la transparencia, en el portal de la transparencia, y pasamos en este cuadrante, que lo vamos haciendo aquí anualmente, trimestralmente, del año 2015, en el tercer trimestre, de 5.700.000 euros, a tener en el tercer trimestre del año 2019 menos 5.900.000 euros. Es decir, un saldo negativo en los fondos líquidos de menos 6 millones de euros. Nos gustaría saber por qué, porque en el transcurso de estos 6 años hemos pasado de tener, como decíamos, 5.700.000 euros de fondos líquidos a una cantidad en negativo de menos 5.900.000 euros. Y cuál es el motivo de esta situación. Y después también nos preocupa enormemente el tema de la deuda comercial, que ya también se ha comentado aquí, pero me gustaría incidir porque también es una tabla que seguimos trimestralmente con los datos que se va publicando en el portal de transparencia y que se da cuenta siempre por la intervención municipal, y nos hemos alarmado. Es decir, la deuda comercial, para que los ciudadanos nos entiendan, es la deuda que se le debe a los proveedores. ¿Cuánto se le debe a los proveedores de este ayuntamiento? Hemos pasado del año 2015, concretamente el tercer trimestre, 1.745.000 euros, a este tercer trimestre del año 2019, 7.839.000 euros. Es decir, hemos aumentado más de 6 millones de euros los gastos que tenemos
la deuda que tenemos con los proveedores. Es verdad que no somos de los peores de la provincia, porque todavía está Jerez por encima en periodo medio de pago mucho más alto que nosotros, pero hemos pasado de tener un periodo medio de pago, que también informo que se publica en la web, y tenemos también el cuadrante, de tener un periodo medio de pago en el segundo trimestre de 2015 de 92,6 días, a tener un periodo medio de pago en este tercer trimestre del 2019 de 125 días. Por lo tanto, me gustaría, se ha incrementado el periodo medio de pago casi en un 30% en estos últimos años, y entendemos que no sabemos cómo se ha multiplicado tanto la deuda con los proveedores en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. La interventora me comentaba de explicar el primer caso. Buenas tardes. En primer lugar, los puntos que van aquí en el orden del día sobre la información trimestral, estos son datos que ya están completados. Me refiero que están finalizados y todo contabilizado a fecha cuando finaliza el periodo. Los datos